La carreta llegó exactamente al mediodía, tal como prometían las cartas. Pero cuando se calmó el polvo, Jasper Creed supo que algo andaba mal. La mujer que bajó no temblaba por el viaje como él esperaba. Sus manos no eran suaves y pálidas como describía en su cuidadosa escritura. En cambio, tenía callos en las palmas, y cuando levantó su pesado baúl de la plataforma de la carreta, lo movió como si no pesara nada. Will Bland sonrió dulcemente e hizo una reverencia como corresponde a una novia por correspondencia. Habló con la voz suave que él recordaba de su único encuentro en el pueblo. Pero Jasper notó cómo sus ojos recorrían el rancho como si memorizara cada edificio, cada cerca, cada posible ruta de escape. Cuando preguntó por el ganado, sus preguntas no eran las de una delicada mujer de ciudad. Eran las de alguien que entendía de ganado mejor que la mayoría de los hombres que conocía. Esa primera noche, insistió en preparar la cena. La comida fue perfecta, justo lo que él esperaba de una esposa. Pero a través de la ventana de la cocina, la vio cortar leña con un hacha que debería haber sido demasiado pesada para su cuerpo. Cada golpe era preciso, potente, partiendo los troncos limpiamente por la mitad. Cuando ella lo sorprendió observándola, soltó el hacha de inmediato y se alisó el vestido, volviendo a la frágil actuación que había estado representando todo el día. 3 días después, cuando los cuatreros llegaron al amanecer, Jasper comprendió por qué Willow Bland realmente había respondido a su anuncio. Mientras 20 hombres armados rodeaban su rancho, ella no gritó ni se escondió como cualquier mujer sensata. En cambio, caminó tranquilamente hacia el granero y salió cargando algo que le heló la sangre, porque la mujer con la que se había casado no era quien decía ser, y el peligro que se acercaba a su rancho no era casual en absoluto. Jasper Creed había estado solo demasiado tiempo. Eso era lo que sus vecinos susurraban cuando creían que no podía oír. Un hombre de 35 años con un rancho próspero, pero sin esposa con quien compartirlo, estaba maldito o era demasiado exigente para su propio bien. La verdad era más simple y dolorosa. Había intentado cortejar a las mujeres de la zona, pero cada conversación parecía forzada. Cada sonrisa parecía prestada. Cuando su amigo sugirió poner un anuncio buscando una novia por correspondencia, Jasper se resistió durante meses antes de admitir finalmente que la soledad lo carcomía por dentro. La correspondencia con la señorita Willa Bland había sido perfecta. Sus cartas llegaban en papel color crema, escritas con una elegante caligrafía que denotaba educación y refinamiento. Se describía como una mujer delicada, criada en una pensión tras la muerte de sus padres, hábil en las artes domésticas, pero poco acostumbrada al trabajo físico. Necesitaba un marido amable y un hogar seguro. Él necesitaba una esposa dulce que pudiera traer calidez a su casa vacía. El arreglo parecía bendecido por la providencia, pero la providencia, como Jasper estaba descubriendo, tenía un cruel sentido del humor. La mujer que desempacaba sus pertenencias en su habitación de invitados se parecía poco a la frágil criatura de las cartas. Cuando creía que él no la observaba, sus movimientos eran seguros y decididos. Examinaba las cerraduras de cada puerta, comprobaba la resistencia de cada pestillo de las ventanas y se colocaba de forma que siempre pudiera ver ambas entradas de cualquier habitación. Estas no eran las acciones de alguien que buscaba seguridad. Eran las precauciones de alguien que esperaba problemas. Esa noche, sentados uno frente al otro cenando, Jasper decidió poner a prueba sus crecientes sospechas. Mencionó casualmente que los lobos habían estado molestando a su ganado, esperando ver miedo o preocupación en su rostro. En cambio, la mirada de Willa se agudizó con interés. Preguntó sobre el tamaño de la manada, sus patrones de caza y si había encontrado su guarida. Sus preguntas revelaban un conocimiento que ninguna chica de una pensión debería poseer. Cuando le preguntó sobre su viaje desde el este, sus respuestas llegaron demasiado rápidas, demasiado fluidas, como líneas ensayadas para una actuación. Habló de extrañar las comodidades de la ciudad, pero nunca mencionó lugares ni personas específicas. Sus historias carecían de los pequeños detalles que hacían reales los recuerdos.
En lugar de compartir experiencias genuinas, le estaba alimentando mentiras cuidadosamente elaboradas. Después de retirarse a su habitación, Jasper se sentó en su porche, escuchando los sonidos de la noche e intentando comprender en qué se había metido. La mujer que dormía bajo su techo no era quien decía ser. La pregunta que lo mantuvo despierto hasta el amanecer era si ella había venido a su rancho a esconderse de algo o a traer algo oscuro directamente a su puerta. Por la mañana, tendría la respuesta, y sería mucho peor de lo que su imaginación pudiera conjurar. El amanecer trajo jinetes en el horizonte, y la sangre de Jasper se convirtió en agua helada en sus venas. 7 hombres se acercaron a su rancho. Sus caballos avanzaban en la formación disciplinada de guerreros experimentados. No eran vagabundos ni alborotadores casuales. La forma en que se dispersaban para cubrir cada ruta de escape, el ritmo pausado de su avance, las armas claramente visibles en sus sillas, todo hablaba de hombres que sabían exactamente a qué venían. Will apareció junto a él en el porche antes de que él la llamara. Se vistió rápida pero eficientemente, con el cabello recogido hacia atrás de un modo que no le obstruyera la visión. Más inquietante era la completa ausencia de miedo en su expresión. Mientras que cualquier mujer normal se aterrorizaría al ver a desconocidos armados, ella los observaba acercarse con la mirada calculadora de quien evalúa una amenaza inminente. El jinete que iba delante se detuvo a 6 metros del porche. Era un hombre delgado de mirada fría y cicatrices que denotaban la violencia que había sobrevivido. Cuando sonrió, no transmitía calidez, solo la satisfacción de un cazador que por fin había acorralado a su presa. Se tocó el ala del sombrero con fingida cortesía antes de pronunciar unas palabras que confirmaron los peores temores de Jasper. «Buenos días, señora Catherine Hayes», dijo el desconocido, usando un nombre que hizo que Willa se pusiera rígida. «Llevo tiempo buscándola. Su marido se está impacientando muchísimo por la pérdida de esos libros de cuentas». Jasper sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Catherine Hayes, no Will Bland. La mujer con la que se había casado no solo mentía sobre su naturaleza delicada. Le había dado una identidad completamente falsa. Pero la mención de un marido por parte del desconocido fue como un golpe físico. Ya estaba casada. Su ceremonia había sido insignificante. Su unión, un fraude desde el principio. Willa, Catherine o quien quiera que fuera, dio un paso al frente con una serenidad que lo dejó helado. Ella no negó la acusación ni suplicó clemencia. En cambio, habló con una voz que él nunca había oído. Una voz desprovista de toda pretensión y delicadeza. «Dile a Marcus que lo que busca ardió con el resto de sus sucios secretos», dijo con calma. «Si quiere continuar esta conversación, puede venir él mismo en lugar de enviar asesinos a sueldo a que lo cuenten». La sonrisa del guionista principal se ensanchó, revelando unos dientes manchados de tabaco. «Ah, ya viene. Catherine debería estar aquí al anochecer. Pero quería que nos aseguráramos de que no te escaparas de nuevo antes de que llegara. Parece que tienes la costumbre de desaparecer cuando las conversaciones se ponen incómodas». Mientras los hombres se acomodaban alrededor del rancho, dejando claro que pensaban esperar, Jasper se dio cuenta de que se había metido en algo mucho más peligroso que un simple engaño matrimonial. Pero la mujer a su lado tenía secretos más profundos de lo que imaginaba. Y sus siguientes palabras demostraron que había estado planeando este momento desde el día en que se bajó del carro. Jasper observó a su esposa, si es que realmente lo era, moverse por la casa con una eficiencia letal. La amable mujer que le había servido el desayuno esa mañana había desaparecido por completo, reemplazada por alguien que entendía la violencia de maneras que le ponían los pelos de punta. Apartó los muebles de las ventanas, revisó las municiones que él desconocía y atrincheró la puerta trasera con movimientos que denotaban experiencia en situaciones exactamente como esta. «Tienes que entender algo», dijo Catherine sin mirarlo. Su voz, con una autoridad que exigía atención. «Marcus Hayes no es solo mi marido. Es el hombre más peligroso de 3 territorios.
y controla a la mitad de los jueces y sheriffs entre aquí y Kansas City. Cuando llegue, no le interesarán los procedimientos legales ni las audiencias justas. Querrá recuperar sus propiedades. La palabra propiedad golpeó a Jasper como un puñetazo. No se refería a bienes robados ni a documentos perdidos. Hablaba de sí misma. Comprender con qué clase de hombre se había casado y lo que había soportado cambió todo lo que creía entender sobre su engaño. Esos libros de cuentas que mencionaron, continuó, revisando las cargas de su rifle con manos inquebrantables, contenían registros de cada transacción ilegal que Marcus realizó durante 5 años. Cada funcionario sobornado, cada competidor asesinado, cada familia destruida para su beneficio. No solo le robé su dinero al irme. Tomé pruebas que podrían ahorcarlo a él y a todos sus empleados. Jasper la miró con asombro y creciente miedo. ¿Dónde están esos libros ahora? Por primera vez desde que llegaron los escritores. Catherine sonrió, con una expresión terrible llena de satisfacción y fría justicia. En algún lugar donde Marcus nunca los encontrará. En algún lugar que le garantice las consecuencias de lo que ha hecho, sobreviva o no. Afuera, los sicarios se habían establecido en posiciones pacientes alrededor del rancho. No tenían prisa porque sabían que su presa no tenía a dónde huir. Pero mientras Jasper observaba a Catherine prepararse para la batalla, empezó a comprender que huir nunca había sido su plan. Había ido a su rancho, no para esconderse, sino para hacer su última defensa en un lugar donde pudiera controlar los términos del compromiso. El sonido de caballos acercándose los dejó a ambos paralizados. A través de la ventana, Jasper contó al menos 15 jinetes más que se unían a los 7 originales. Marcus Hayes no quería correr riesgos con su esposa fugitiva. Pero la reacción de Catherine no fue de miedo ni desesperación. En cambio, se dirigió al armero y seleccionó armas con la pericia de alguien que llevaba meses planeando este enfrentamiento. Jasper, dijo en voz baja, entregándole una escopeta cargada. En unos 10 minutos, sabrás exactamente con quién te casaste. La pregunta es si me apoyarás cuando empiece el tiroteo o si me entregarás para salvarte. La forma en que lo dijo dejó claro que ya sabía su respuesta. Pero lo que lo aterrorizó fue darse cuenta de que él mismo la desconocía. Marcus Hayes entró en el rancho como un rey inspeccionando territorio conquistado. Incluso desde dentro de la casa, Jasper podía sentir la presencia del hombre. La forma en que los otros pistoleros se enderezaron en sus sillas y guardaron silencio al verlo aparecer. No se trataba de un simple forajido o un magnate ganadero. Era alguien que infundía miedo con una reputación ganada con sangre. Y la naturalidad con la que desmontó revelaba una absoluta confianza en que este enfrentamiento terminaría exactamente como él planeaba. Catherine se colocó junto a la ventana delantera, donde Marcus podía verla con claridad. Mantuvo las manos firmes sobre el rifle, pero Jasper notó el ligero temblor en su mandíbula, la única señal de que enfrentarse de nuevo a este hombre la afectaba. Cuando Marcus se quitó el sombrero y se alisó el cabello canoso, el gesto pareció teatral, diseñado para demostrar su total despreocupación por la mujer armada que lo observaba. «Catherine, cariño», gritó Marcus, con la voz cargada de educación y refinamiento que hacía sus palabras aún más escalofriantes. 5 meses de búsqueda y terminas en este rancho perdido, jugando a las casitas con un granjero destartalado. Estoy decepcionado. Esperaba más imaginación de la mujer que casi destruyó mi imperio. A través de la ventana, Jasper observó al hombre del que había huido su esposa. Marcus Hayes no parecía un monstruo. Parecía un hombre de negocios exitoso, bien vestido y elocuente, el tipo de hombre que donaba a iglesias y asistía a eventos sociales. Pero algo en sus ojos, incluso a esa distancia, sugería una crueldad insondable que las apariencias civilizadas no podían ocultar. Los libros de cuentas, Catherine, continuó Marcus conversando. Mis socios me han convencido de que la negociación podría ser más productiva que la fuerza. Devuélveme mi propiedad y podremos negociar las condiciones para tu continuidad. Si te niegas,
Quemaré este rancho con todos dentro. Y luego, de todas formas, pasa el próximo año buscando esos libros. La respuesta de Catherine llegó sin vacilar. Su voz resonó por el patio con una claridad cristalina. Los libros están fuera de tu alcance, Marcus. Pero si quieres negociar las condiciones, despide a tus hombres y entra solo. Terminemos lo que empezamos hace 5 meses. La risa que soltó Marcus Hayes le heló la sangre a Jasper. Era genuinamente divertida, como si su esposa acabara de contar un chiste divertido en lugar de lanzar un desafío que podría acabar con todos muertos. Pero cuando Marcus se giró para dirigirse a sus hombres, sus instrucciones tenían el peso de una orden definitiva. Quemen el granero primero, ordenó con calma, y luego las dependencias. Dejen la casa para el final. La señora Hayes reconsiderará su postura cuando huela el humo. Mientras sus hombres se movían para cumplir las órdenes, Marcus miró directamente a la ventana donde Catherine observaba. Tienes 10 minutos para cambiar de opinión, cariño. Después de eso, tu nuevo esposo aprenderá lo que les pasa a quienes interfieren en el negocio familiar. El olor a heno quemado los alcanzó antes de que vieran las llamas. Marcus Hayes no había estado fanfarroneando sobre sus intenciones. Y sus hombres trabajaban con la eficiencia de profesionales que antes destrozaron vidas ajenas por dinero. Jasper vio cómo su granero se convertía en un infierno imponente y sintió que algo se rompía en su pecho. 20 años de duro trabajo, de construir algo sólido y decente, reducidos a cenizas por intentar ofrecer refugio a una mujer que huía de un monstruo. Catherine se apartó de la ventana, olvidando su rifle, mientras se arrodillaba junto a una tabla suelta del suelo cerca de la chimenea. Al levantarla, Jasper vio un alijo de armas que definitivamente no estaba allí cuando construyó esta casa. 2 pistolas, cajas de municiones y algo envuelto en tela engrasada que le hizo encoger el estómago cuando ella lo desenvolvió. Dinamita suficiente para arrasar medio rancho y a todos los que estaban en él. Planeaste esto, dijo, con palabras huecas y extrañas. Desde el principio, supiste que te seguirían hasta aquí. Usaste mi rancho como cebo. Las manos de Catherine se detuvieron sobre los explosivos. Por un instante, su cuidadosa compostura se quebró. Necesitaba un lugar defendible, un lugar lo suficientemente aislado como para que nadie inocente saliera herido. Leí tu anuncio y pensé. Se detuvo, negando con la cabeza. Pensé que podría protegerte asegurándome de que nunca supieras la verdad. Me equivoqué. Afuera, la voz de Marcus atravesó el crepitar de las llamas. 8 minutos, Catherine. El gallinero acaba de incendiarse. Pronto no tendrás a dónde huir. Pero Catherine no se preparaba para huir. Se preparaba para contraatacar con armas que podrían matar a todos los hombres del patio, incluyendo al que daba las órdenes. Jasper la observó mientras revisaba las mechas de la dinamita con manos que sabían exactamente lo que hacían y se dio cuenta de que su amable novia por correspondencia había sido un arsenal ambulante desde el momento en que se bajó de ese carro. Los libros de cuentas, dijo en voz baja, sin mirarlo. No están escondidos en un lugar seguro. Están aquí, en esta casa, donde Marcus nunca pensará en buscarlos porque no puede imaginar a su delicada esposa siendo lo suficientemente inteligente como para mantenerlos bajo sus narices todo el tiempo. La revelación golpeó a Jasper como un puñetazo. Había traído pruebas de los crímenes de Marcus Hayes directamente a su rancho, convirtiendo su hogar en la zona cero de una guerra que nunca había elegido librar. Pero mientras la observaba prepararse para la batalla contra todo pronóstico, se dio cuenta de que también había traído algo más. La única oportunidad de justicia que esos competidores asesinados y familias destruidas verían jamás. El sonido de botas en su porche tomó la decisión por él. Marcus Hayes vendría a recoger sus bienes personalmente. Y Jasper Creed estaba a punto de descubrir si tenía el coraje de interponerse entre un monstruo y la mujer que podría ser la única persona lo suficientemente valiente como para detenerlo. Marcus Hayes entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar.
Su confianza era absoluta a pesar de enfrentarse a una mujer armada con suficientes explosivos para matarlos a todos. 3 de sus hombres lo seguían de cerca, con las armas desenvainadas pero apuntando hacia abajo en una muestra de dominio casual. El mensaje era claro. No consideraban a Catherine lo suficientemente peligrosa como para requerir fuerza letal inmediata. Esa suposición resultó fatal para el primer hombre que cruzó la puerta. Catherine se movió con una velocidad que desafiaba todo lo que Jasper creía saber sobre la capacidad humana. Su cuchillo apareció en su mano y desapareció en el pecho del pistolero antes de que éste pudiera levantar la pistola. El segundo logró salir del cuero antes de que su bota lo alcanzara en la garganta, derribándolo, asfixiándolo al suelo. El tercer pistolero disparó un tiro descontrolado que astilló madera cerca de la cabeza de Jasper antes de que el segundo cuchillo de Catherine le diera en el corazón. 3 asesinos profesionales muertos en menos de 10 segundos. Y ni siquiera había respirado con dificultad. Pero fue la expresión de su rostro lo que realmente lo aterrorizó. Ni ira, ni miedo, ni remordimiento, solo fría eficiencia, como si estuviera realizando una tarea que ya había hecho innumerables veces. Marcus Hayes vio morir a sus hombres sin cambiar de expresión y luego aplaudió lentamente. Magnífica, querida. 5 meses escondida en este rancho, fingiendo ser una novia tímida, y no has perdido ni un paso. Siempre dije que eras la persona más peligrosa que he conocido. Catherine recuperó sus cuchillos, limpiando las hojas en las camisas de los muertos con movimientos casi delicados. Me enseñaste bien, Marcus. Cada técnica, cada lección de violencia. Fui un estudiante excelente. De hecho, lo eras, hasta que desarrollaste esa incómoda conciencia. Marcus pasó por encima de los cuerpos sin mirar hacia abajo. Pero la conciencia es un lujo que ya no puedes permitirte. Mis hombres restantes tienen órdenes de quemar esta casa si no salgo por esa puerta en 5 minutos. Los libros de cuentas serán destruidos junto con cualquier evidencia que contengan. Jasper finalmente comprendió el verdadero alcance de la trampa de Catherine. No solo había robado evidencia de los crímenes de Marcus. Lo había obligado a venir personalmente a recuperarla, poniendo al criminal más peligroso de 3 territorios al alcance de la única persona lo suficientemente hábil para matarlo. Pero a medida que se oían más disparos afuera, se dio cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Tus peones están muertos, dijo Marcus con tono informal, notando la expresión de Jasper. Mis hombres los encontraron en la cabaña de la línea esta. Buenos días. Disculpen las molestias, pero no podía arriesgarme a que interfirieran. Volvió a sonreír con esa terrible sonrisa. Ahora bien, Catherine, ¿discutimos los términos o prefieres que añada a tu nuevo esposo al recuento de cadáveres de hoy? La dinamita en las manos de Catherine de repente parecía la única justicia que cualquiera de ellos vería. Pero cuando se encontró con la mirada de Jasper al otro lado de la habitación, vio algo que lo dejó helado más que Marcus Hayes. Se estaba preparando para matarlos a todos. Catherine sostenía la dinamita como una combinación de oración y maldición. Su dedo descansaba sobre la mecha, firme como una piedra, mientras Marcus observaba con la fascinación de un hombre que observa su propia creación, dispuesto a destruirlo. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La había entrenado para matar sin dudarlo. Y ahora ese entrenamiento estaba a punto de cobrarle la vida junto con la de todos los demás en la habitación. No lo harás, dijo Marcus con calma. Matarme significa matar a tu inocente esposo. Y has desarrollado demasiada conciencia para ese nivel de daño colateral. Es tu mayor debilidad, cariño. Aún crees que algunas vidas valen más que otras. Pero Jasper dio un paso adelante antes de que Catherine pudiera responder. Su escopeta apuntaba directamente a Marcus Hayes. Ella no es quien te va a matar. Su voz tenía una firmeza que los sorprendió a ambos. Asesinaste a mis peones. Quemaste mi granero. Trajiste la violencia a mi hogar. Eso lo convierte en algo personal. Marcus se volvió hacia esta nueva amenaza con desprecio.
Un granjero con convicciones morales. Qué refrescante. Pero no tienes estómago para un asesino, muchacho. Puedo verlo en tus ojos. Tal vez no, asintió Jasper. Pero tengo algo mejor. Tengo testigos. Catherine contuvo la respiración al comprender. Por la ventana trasera, pudo ver a los jinetes acercándose rápidamente. No más hombres de Marcus, sino un alguacil estadounidense y un agente federal, con sus placas brillando bajo el sol de la tarde. Jasper, de alguna manera, había corrido la voz sobre el enfrentamiento, trayendo a las fuerzas del orden para que presenciaran lo que sucediera después. Marcus Hayes se dio cuenta de que su situación había cambiado drásticamente. Los alguaciles federales no se podían comprar como los sheriffs locales. Y con testigos presentes, sus métodos habituales para resolver problemas eran inútiles. Pero su sonrisa no flaqueó, ni siquiera mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Inteligente, admitió. Pero olvidas algo importante. Esos libros de cuentas nunca llegarán a un tribunal. Mis hombres restantes tienen órdenes de quemar esta casa si no salgo con vida. Pruebas destruidas. Caso cerrado. Catherine dejó la dinamita y se acercó a la chimenea. Metió la mano en la chimenea y sacó una caja metálica, cuyo contenido estaba protegido del fuego por diseño. Los libros de verdad nunca estuvieron escondidos bajo las tablas del suelo, Marcus. Eso era solo munición extra. Estos registros, cada transacción, cada asesinato, cada soborno, han estado esperando aquí a que las autoridades federales los recojan. El sonido de botas en el porche anunció la llegada del alguacil y sus hombres. Marcus Hayes, por primera vez desde que entró en la casa, pareció genuinamente sorprendido. Sus planes cuidadosamente trazados, sus contingencias, sus amenazas de refuerzo, todo ello carecía de sentido ante una mujer que había aprendido demasiado bien la lección y un hombre que había priorizado la justicia sobre la seguridad. Cuando los alguaciles federales entraron con las armas desenfundadas, Marcus Hayes se encontró ante algo que nunca antes había experimentado. Consecuencias por sus acciones que no podía evitar ni comprar, ni intimidar, ni asesinar. 6 meses después, Jasper Creed se encontraba en un tribunal federal presenciando cómo Marcus Hayes recibía 3 cadenas perpetuas consecutivas por asesinato, crimen organizado y conspiración. Los libros de cuentas que Catherine había conservado contenían pruebas que condujeron a la condena de 14 funcionarios corruptos y a la recuperación de bienes robados por valor de cientos de miles de dólares. Las familias que lo habían perdido todo por las intrigas de Marcus finalmente vieron justicia, y el imperio criminal que había construido durante décadas se derrumbó por completo. Catherine se sentó junto a Jasper en la galería, sin esconderse ya tras la ficción de Will Bland. Las autoridades federales le habían otorgado inmunidad a cambio de su testimonio, reconociendo que lo había arriesgado todo para llevar a un peligroso criminal ante la justicia. Su pasado como ejecutora de Marcus la perseguiría para siempre, pero había demostrado que la gente podía elegir la redención por encima de la venganza. Tras la sentencia, salieron juntos del tribunal bajo la brillante luz de la tarde. Jasper había reconstruido su granero con el dinero de la recompensa federal por la captura de Marcus, y su rancho volvía a prosperar. Pero el verdadero cambio residía en cómo miraba a la mujer que estaba a su lado. La dulce novia por correspondencia había sido una mentira, pero el coraje y la determinación bajo esa fachada era absolutamente real. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Catherine al llegar a su carro. Sé que lo que te dije sobre casarnos antes hace que nuestra ceremonia no tenga sentido. Eres libre de anularlo todo si quieres empezar de nuevo. Jasper consideró seriamente su oferta. La mujer con la que se había casado no existía, y la mujer que había llegado a conocer era mucho más compleja y peligrosa de lo que hubiera imaginado, pero también le había mostrado lo que significaba luchar por la justicia, incluso cuando costaba todo lo que tenía. Eso valía más que cualquier dulce domesticidad que hubiera imaginado. Creo, dijo con cuidado, que deberíamos empezar de nuevo, no como desconocidos interpretando papeles,
sino como dos personas que han visto lo peor el uno en el otro y han decidido construir algo mejor. Catherine sonrió, la primera expresión completamente genuina que había visto en su rostro. Jasper Creed le pidió a Catherine Hayes que se casara con él como es debido esta vez. Si ella aceptaba a un ranchero sencillo que había aprendido que las vidas sencillas pueden ser complicadas de las mejores maneras posibles. Cabalgaron juntos a casa mientras el sol se ponía tras ellos, hacia un rancho que había sido probado por el fuego y la violencia, pero que emergió más fuerte. Catherine había encontrado un lugar donde sus habilidades podían proteger en lugar de destruir. Y Jasper había descubierto que la verdadera colaboración significaba aceptar a ambos la luz y oscuridad en otra persona. Hace 6 meses, llegó una carreta cargada de engaño y peligro. Hoy, transportaba a 2 personas que decidieron construir una vida honesta juntas, sabiendo que los cimientos más sólidos se cimentaban en la verdad, por difícil que fuera de soportar. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.